A ver, pensemos en esto. ¿Será posible mover objetos con la pura fuerza del pensamiento? Por siglos, la idea de la telequinesis nos ha volado la cabeza. La vemos en películas, en libros, en las historias de supuestos psíquicos. Pero bueno, más allá de la ciencia ficción, ¿hay algo de verdad en todo esto? ¿Tiene alguna base real esta habilidad que suena increíble? Esa es la gran pregunta que ha intrigado a muchísima gente por generaciones y es justo lo que vamos a desmenuzar hoy. Y ojo, que esta idea de que los pensamientos pueden influir en el universo no es solo cosa de filósofos. Lo más loco es que algunas interpretaciones de la física cuántica, sí, la física, sugieren una conexión rarísima entre la conciencia y la mismísima tela de la realidad. ¿Será que por ahí está la clave de la telequinesis? Para tratar de entender este misterio, vamos a seguir una ruta bastante clara. Primero, nos metemos de lleno en esa sorprendente posibilidad cuántica. Después, vamos a ver qué dice la evidencia de laboratorio, cuál fue el desafío más grande para probar estas habilidades y cuál es la respuesta contundente de la ciencia. Y al final, algo que es innegable, el poder que tiene la creencia. Así que arranquemos nuestro viaje en un lugar que, la verdad, es bastante inesperado. El mundo de la física cuántica, un lugar donde las reglas de nuestro día a día como que no aplican. Aquí es donde entra un concepto que suena de otro planeta, la superposición cuántica. Tratemos de imaginar una partícula, un electrón, por ejemplo, que no está en un solo lugar, más bien existe como una especie de nube de probabilidades estando en un montón de sitios al mismo tiempo. Sí, suena a locura, pero este principio es tan real que es la base de cómo funcionan las computadoras que usamos todos los días. Entonces, aquí viene lo interesante. Cada vez que pensamos, nuestro cerebro genera pequeñísimas corrientes eléctricas y campos electromagnéticos, la teoría. Entonces, propone que estos campos podrían interactuar con esas partículas que están en todos lados y de alguna manera forzarlas a elegir una sola ubicación. O sea, que un pensamiento podría, en teoría, colapsar la realidad a un nivel microscópico. Una idea potentísima. Pero bueno, ¿cómo pasamos de una teoría tan abstracta, tan rara, a una prueba de verdad? Por décadas, los parapsicólogos han intentado justo eso, capturar este fenómeno en laboratorios, buscando la evidencia dura de que la mente puede de hecho influir en la materia. En esta investigación de la psicoquinesis, o PECA, como le dicen, hay dos categorías principales. La macropeca es lo que siempre vemos en las películas, ¿no? Doblar cucharas, mover sillas, cosas visibles y dramáticas. Pero la micropeca es mucho más sutil. Se trata de influir en sistemas que son totalmente al azar, como el lanzamiento de una moneda digital, para que se desvíe de lo esperado, aunque sea solo un poquito. Y la herramienta clave para estudiar esta micropeca es el generador de números aleatorios. Estos aparatos no son como un programa de computadora, usan procesos físicos que son impredecibles de verdad, como la desintegración radioactiva, para crear un azar puro. Y esto es lo crucial. Si se puede influir en ellos, se estaría influyendo en algo que por definición no tiene ningún patrón. Y esto es lo crucial. Si se puede influir en ellos, se estaría influyendo en algo que por definición no tiene ningún patrón. Y los resultados de algunos estudios son para quedarse con la boca abierta. En un experimento larguísimo de 12 años en la Universidad de Princeton, los participantes intentaron influir con su mente en estos generadores. Al final, cuando analizaron todos los datos, las probabilidades de que los resultados fueran casualidad eran de 35 millones a 1, una desviación estadística que es sencillamente brutal. Y no es solo cosa de aparatos electrónicos.
un análisis gigantesco de estudios mucho más viejos, con dados de verdad, que cubrió más de 50 años y 2,5 millones de lanzamientos, encontró un patrón muy parecido. La gente que intentaba influir mentalmente en los dados parecía tener un efecto pequeño. Sí, pero estadísticamente real. Claro, con resultados de laboratorio tan llamativos, hacía falta una prueba final, algo irrefutable, que se hiciera a la vista de todo el mundo. Y así fue como nació un desafío de muy alto perfil, $1,000,000. Esa fue la cantidad que la Fundación Educativa James Randi puso sobre la mesa para cualquiera que pudiera demostrar una habilidad paranormal. Telequinesis incluida bajo condiciones científicas súper estrictas y previamente acordadas. Las reglas eran bien simples. La persona que decía tener el poder y la fundación se ponían de acuerdo en un protocolo para la prueba. Si lo lograba, se llevaba el dinero. Así de fácil. El desafío empezó por allá en 1964 y duró medio siglo, atrayendo a más de 1,000 personas que quisieron intentarlo. A lo largo de los años, se invitó a muchos psíquicos famosos. Quizás uno de los casos más conocidos fue el de Sylvia Browne, que aceptó el reto 2 veces en el programa de Larry King en vivo. Pero a pesar de decir que sí públicamente, la prueba formal, pues nunca llegó a hacerse. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Con $1,000,000 en juego y décadas de oportunidades? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, esto nos lleva directo a lo que dice la ciencia convencional, un gran cero. Así de simple. A pesar de los más de 1,000 aplicantes en 50 años, nadie, pero nadie, logró pasar ni siquiera la prueba preliminar, y mucho menos ganar el $1,000,000. Ni una sola persona pudo demostrar su habilidad cuando se ponían controles serios. Y los intentos que se hicieron públicos tuvieron de todo, desde gente que buscaba agua con varillas hasta visión remota o transmitir energía con las manos, pero el resultado fue siempre el mismo, un fracaso. En el momento en que se eliminaba la posibilidad de un error, de pura suerte o de un truco, las supuestas habilidades simplemente se esfumaban. Es que, desde el punto de vista de la física, el problema es de raíz. Para mover un objeto, se necesita transferir energía, aplicar una fuerza, la telequinesis, así como se plantea, rompería leyes básicas como la de la conservación de la energía. O sea, no existe ningún mecanismo conocido, ninguna fuerza en el universo que permita que un pensamiento ejerza una fuerza física a distancia. Simplemente no cuadra. Y si a eso le sumamos que la historia está llenísima de casos que cuando se investigaron a fondo resultaron ser fraudes, pues fenómenos que parecían milagrosos, como mesas que levitaban en las sesiones espiritistas del siglo XIX. Muchas veces se lograban con trucos súper simples, como hilos escondidos o aparatitos muy ingeniosos. Y todo esto nos deja con una contradicción enorme, ¿no? Por un lado, tenemos resultados de laboratorio que pican la curiosidad y por el otro, fracasos rotundos en las pruebas definitivas. Parece que la pieza final de este rompecabezas no está en la materia, sino en la propia mente. La psicología nos habla de algo llamado sesgos cognitivos, y hay uno que es clave aquí, a la ilusión de control. Es esa sensación que a todos nos ha pasado, ¿no? De que nuestros deseos o pequeños rituales pueden influir en algo que es puro azar. Cómo soplarle a los dados antes de lanzarlos. Nuestro cerebro está como programado para buscar patrones y causas incluso donde no las hay. Y no solo eso, nuestras creencias moldean nuestros recuerdos. En un estudio, le mostraron a un grupo de personas un video de un mago doblando un tenedor, pues los que ya creían en la psicoquinesis tenían muchas más probabilidades de recordar malos detalles, diciendo que el tenedor se seguía doblando solo
cuando eso nunca pasó en el video. Es el famoso sesgo de confirmación en plena acción. Al final, nos quedamos frente a una pregunta fascinante. ¿Serán esos pequeños efectos estadísticos en el laboratorio la primera señal de una nueva ciencia de la conciencia? ¿O son simplemente el reflejo de las ganas que tenemos de creer que somos más que simples observadores, de que nuestros pensamientos pueden, de alguna forma, mover el universo? La respuesta, por ahora, sigue ahí, oculta, en algún lugar entre la mente y la materia. ¿Tú qué piensas? ¿Has tenido alguna experiencia que te haga dudar? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer sus historias. Si te gustó este viaje por los límites de la ciencia, no olvides darle like y suscribirte para no perderte el próximo video. Nos vemos.